Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión vamos a aprender a deducir a partir de una tabla periódica cualquiera, como esta, el número atómico Z y el número másico A. Y además vamos a ver un poco cómo es la estructura de una tabla periódica. Es decir, vamos a explicar qué significan estos numeritos de aquí y estos de aquí, que ya es verdad que hablamos de esto en el anterior vídeo, pero vamos a profundizar un poquito más en este otro. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Veréis, en el vídeo anterior hemos aprendido cómo es la estructura de los átomos. Es decir, ya sabéis que constan de un núcleo central donde se encuentran los protones y los neutrones. Os recuerdo que los protones tenían carga positiva y los neutrones no tenían carga. Y alrededor del núcleo giraban los electrones, que tienen carga negativa. Además, os decía que los dos números Z y A, que ya sabéis que Z hace referencia al número de protones que hay en el núcleo y A hace referencia al número total de partículas, es decir, protones y neutrones que hay en el núcleo, se podían deducir a partir de la tabla periódica. Y es que en las tablas periódicas, como la de la imagen, aparecen básicamente dos números. Uno de ellos es un número entero positivo, es decir, un número natural, y el otro es un número decimal. Fijaros bien en todos los elementos químicos y podréis observar que todos tienen estos dos números, uno entero positivo y otro decimal. Pues bien, el número entero positivo, que aquí en esta tabla que tenéis en la pizarra aparece en rojo, ¿lo veis? Es el número atómico Z, es decir, hace referencia al número de protones que hay en el núcleo de cada uno de estos elementos químicos, de los átomos de estos elementos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el número atómico es 1, entonces yo sé que va a tener un protón en el núcleo. En el caso del helio, pues el número atómico es 2, por tanto va a tener 2 protones en el núcleo. En el caso del litio, el número atómico es 3. ¿Cuántos protones va a contener en el núcleo? Pues 3, y así sucesivamente. Y además, fijaros que los elementos químicos están ordenados según este número atómico Z. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, hasta llegar al oganesón. Entonces, lo que tenéis que tener muy claro de la tabla periódica es que los elementos están ordenados según este número atómico Z, es decir, el número de protones que hay en el núcleo. Y después, ya de paso, ya que estamos un poco pues hablando de la estructura de la tabla periódica, deciros que por aquí están los metales. Estos son los metales de transición, estos de aquí, que no he escrito. Y después por aquí también hay metales, hay incluso semimetales, pero ahora no voy a profundizar en esto porque no es el objetivo del vídeo. Y por aquí están los no metales. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Metales, ¿vale? Por aquí también hay algunos metales, semimetales y no metales. Y luego tenemos los gases nobles, que sería esto de aquí, esta columna de aquí. Ahora nos vamos a centrar en estos numeritos de la tabla periódica. Ya en el anterior vídeo os decía que estos numeritos hacían referencia al número de capas o niveles electrónicos que tenía un átomo. Por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo del flúor. Y decíamos que el flúor tiene dos niveles de energía o dos capas donde se situaban los electrones, que tenía 9 también. Vamos a explicar esto con más detalle. Entonces, todos los elementos de una misma fila tienen el mismo número de capas o niveles de energía, como ya hemos dicho, y todos los elementos de una misma columna, columnas son estas, ¿vale? Y filas son estas, ya os digo, pues todos los elementos de una misma columna tienen igual número de electrones en la última capa. Ojo, en la última. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Lo vamos a ver ahora con ejemplos. Mirad, si nos fijamos, por ejemplo, en la columna número 2, veis 2, que está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Qué ocurre? Pues que todos estos elementos van a tener siempre 2 electrones, porque me lo indica este número, en la última capa. Ahora bien, si estoy hablando de estos elementos, le quito el 1 de delante y diría que en la última capa de todos estos, pues hay 3 electrones, no 13. ¿Vale? Este sería como la numeración de las columnas.
En toda esta columna, ¿cuántos electrones habría en la última capa? Pues le quito el 1 y serían 4 electrones. Y así sucesivamente. Aquí habría 5 electrones para todos ellos en la última capa. Aquí 6 electrones, 7 y 8 electrones en la última capa. Y digamos que estos elementos, los gases nobles que tienen 8 electrones en la última capa, serían como los especiales. Bueno, realmente esta información tendría que matizarla más, porque, como os he dicho en el anterior vídeo, hemos dibujado un átomo de flúor según el modelo atómico de Bohr, pero que no es el modelo atómico actual, y ahora ya no se habla de órbitas, sino que se habla de orbitales. Entonces, para saber los electrones que van en cada uno de estos orbitales, pues lo que se hace simplemente es seguir un diagrama, que es el diagrama de Mueller, pero no es el objetivo de este vídeo. Ahora quiero que os quedéis con la idea general. Y la idea general es la información que nos proporciona la tabla periódica en general. Y sería la que os acabo de explicar. Vamos a practicar esto con ejemplos. Entonces me voy a fijar en 3 elementos cualquiera de la tabla periódica y vamos a deducir esta información. Venga, vamos a seleccionar al berilio, al aluminio y al bromo. Entonces me fijo en el berilio. Entonces vemos berilio. ¿Y en qué fila está el berilio? Pues lo busco. Berilio. Está en la fila número 2. Entonces pongo fila 2. ¿Esto qué significa? Significa que el berilio va a tener 2 niveles de energía. ¿Y en qué columna está? Está en la columna número 2 también. Esto es como el juego de los barquitos, igual. Entonces, ¿qué significa esto? Que el berilio va a tener 2 electrones en su última capa. Es decir, en el último nivel de energía va a tener 2 electrones. Seguimos. El aluminio. Pues lo busco, que está aquí. Entonces, ¿en qué fila está el aluminio? Pues está en la fila número 3. ¿Y esto qué significa? Pues significa que va a tener 3 niveles de energía. ¿Y en qué columna está? Y puedo ver que se encuentra en la columna número 13. Entonces, ¿cuántos electrones hay en su última capa? Pues 3, porque le quito el 1, ya sabéis. Y hay 3 electrones en su último nivel de energía. Vamos con el bromo. Lo buscamos y hacemos lo mismo. Bromo. Está en la fila número 4. Entonces pongo fila 4. ¿Cuántos niveles de energía va a tener el bromo? Pues 4. ¿Y en qué columna está el bromo? Pues el bromo está en la columna número 17. Entonces le quito el 1. ¿Y cuántos electrones tiene en su última capa? O sea, en el último nivel de energía, pues va a tener 7. Entonces, ahora que ya sabéis deducir esta información de la tabla periódica, vamos a deducir también estos 2 números, es decir, el número atómico Z y el número másico A. Z ya sabéis que es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo y aparece tal cual en la tabla periódica, directamente. Mirad, son estos números que os dije antes, los que están en rojo, siendo un número natural, lo recuerdo. ¿Veis? Números naturales. Y A no aparece como tal en la tabla periódica, pero sí aparece otro número decimal. Fijaros, en la tabla de la imagen. Podéis ver el elemento, por ejemplo, cloro, que pone 17 aquí arriba, y después aquí abajo aparece otro numerito, que es 35,45. Entonces veis que un número es natural, entero positivo, natural, y luego el otro es un número decimal, 35,45. Entonces, este no es el número másico. Este número es la masa atómica relativa y aparece en todos los elementos de la tabla periódica, como podréis observar. Y a partir de este número se deduce el número másico. Entonces están muy relacionados. De hecho, para hallar el número másico A, lo que tengo que hacer es una aproximación. Entonces, si pone 35,45, lo aproximo a 35, porque 35,45 está más cerca de 35 que de 36. Entonces puedo deducir que el elemento cloro tiene de número atómico 17. Entonces tendría 17 protones en el núcleo.
Y el número másico, al aproximar la masa atómica relativa, que aparece en la tabla periódica, pues pondría 35. Imaginaros, si este número fuera 35,55, entonces este número está más cerca de 36. Entonces pondría 36, no 35. Por tanto, tengo que hacer una aproximación a partir de la masa atómica relativa que aparece en todos los átomos de los elementos de la tabla periódica. Y entonces podríamos deducir la siguiente información. Mirad, el número atómico Z es 17 y entonces el número de protones ya sabéis que va a ser 17 y el número másico A es 35, que lo deduje a partir de la tabla periódica. Y entonces ya sabéis que el número másico, si habéis visto el vídeo anterior, es la suma de los protones y neutrones que hay en el núcleo. Pero ¿qué pasa? Que el número de protones ya lo sé, que es 17 en el caso del cloro. Entonces pongo 17. Y me quedaría una ecuación como esta y despejo el número de neutrones, que sería 18, o lo que es lo mismo, vosotros sabéis que en el núcleo, para que en total haya 35 partículas, si tengo 17 protones, ¿cuántos neutrones me faltan? Pues me faltan 18 neutrones, ya os digo, hasta completar 35 partículas que tiene que haber en el núcleo. Y ya que estamos, me gustaría explicaros también lo siguiente, que si yo os digo ¿cuántos electrones tiene este átomo? Bueno, pues en este caso, el átomo de cloro tendría también 17 electrones. Es decir, vosotros sabéis que el número atómico es igual al número de protones. Esto siempre se cumple. Pero solo en el caso de los átomos neutros, es decir, que no tengan aquí carga, por ejemplo, si hubiera una carga, como por ejemplo una carga negativa, un menos, esto ya no se cumpliría, lo que voy a escribir a continuación. Pero como no hay nada, significa que el átomo no tiene carga, es decir, no es un ión. Y por esta razón, también se cumple esto. Es decir, que el número atómico Z es igual al número de protones y también es igual al número de electrones. Pero solo, ya os digo, en el caso de un átomo neutro. Si no, no se cumple. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Ya haremos ejercicios de esto. Y por tanto, el átomo de cloro tendría también 17 electrones. En este caso, porque ya os digo que es un átomo neutro. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a deducir lo mismo, es decir, el número atómico y el número másico a partir de la tabla periódica, de la que os voy a poner la imagen, porque en esta no tengo aquí las masas atómicas relativas, y nos vamos a centrar en el elemento aluminio. Vamos a ello. Entonces, fijaros en la imagen. Como podréis observar, el número atómico es 13. Entonces, lo ponemos aquí, debajo. Y la masa atómica relativa del aluminio es 26,98. Entonces, podemos observar lo siguiente. El símbolo del elemento, podéis observar en la tabla periódica que el número atómico es 13 y la masa atómica relativa es 26,98. Fijaros que esta información aparece toda en la tabla periódica. Mirad, respecto al número atómico Z, lo podéis ver de muy diferentes formas, colocado en las diferentes tablas periódicas que os podéis encontrar. A ver, en esta veis que está en el centro, el número atómico, en el centro y arriba de los elementos químicos. Siempre va a estar arriba, generalmente este número siempre arriba. Y en algunas tablas lo podéis encontrar o bien hacia este lado, hacia la derecha, y en otras lo podéis encontrar hacia la izquierda. Y respecto a la masa atómica relativa, en el caso de esta tabla periódica, veis que está debajo. Pero ya os digo, que esto no os despiste, simplemente tenéis que localizar dos números, uno que es natural y otro que es decimal. Como la masa atómica relativa es 26,98, lo que tengo que hacer es aproximar este número para deducir el número másico A. Entonces, veis que este número está más próximo a 27. Entonces lo pondría aquí arriba, porque así se representan los elementos químicos cuando no están dentro de la tabla periódica. ¿Veis? Entonces pondría 27, que es mayor que 13. Y la información que puedo deducir de aquí es el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Respecto al número de protones, ya sabéis que es 13, porque el número atómico Z
coincide con el número de protones que hay en el núcleo. Entonces es 13. Respecto al número másico ya sabéis que es 27. Entonces en total hay 27 protones y neutrones. Entonces pongo 27 es igual a la suma de los protones y de los neutrones. ¿Cuántos protones hay? Pues hay 13. Por tanto, ¿cuántos neutrones hay en el núcleo de este átomo de aluminio? Pues va a haber 14. 27 menos 13 es 14. Entonces tengo 14 neutrones. Y respecto a los electrones, como es un átomo neutro, sé que va a haber el mismo número que de protones. De protones hay 13, pues entonces va a haber 13 electrones. Pero, ¿qué es la masa atómica relativa de un elemento químico? ¿Y es lo mismo masa atómica que masa atómica relativa? Pues bien, todos estos conceptos los vamos a estudiar en vídeos posteriores. Pero antes tenemos que ver qué es un isótopo de un elemento. Y esto lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que hayáis entendido todo lo explicado. Por supuesto que si tenéis dudas ya sabéis que podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!